¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí, pues como podéis observar y como podéis saber, en el estadio Santiago Bernabéu. Vamos a grabar un día más lo que está sucediendo en las obras. Llevamos tiempo sin hacerlo porque básicamente ha subido el tour considerablemente y bueno, tampoco está pasando gran cosa. Es verdad que están con el tema del anillo, pero entre partido y partido básicamente no hacen mucho. Así que nada, aprovechando que hoy accedemos, pues vamos a ver cómo avanza el anillo LED. Todos esos trabajos están quitando, o al menos han estado quitando, lo de la fascia correspondiente al lateral oeste. Luego ya cuando esté todo preparado colocarán la estructura y posteriormente ya como parte final pues lo que harán es colocar las pantallas LED correspondientes a ese anillo LED, segundo anillo LED que va a estar en el segundo anfiteatro. Así que nada, vamos a dar una vueltecita por fuera, por los aledaños, y vamos a ver si hay algún cambio y demás. Va a ser súper rápido, efímero, y lo que digo, luego accederemos al interior y a ver, culebrearemos por los interiores, por las galerías, a ver si hay alguna novedad. De momento aquí pues faltan 2 horas para el partido. Bastante ambiente, hoy se nota que es un viernes, el partido a las 9 de la noche, mucha gente no vendrá obviamente, pero al final es verdad que es un viernes y eso se agradece a la hora de querer asistir a un partido. Las puertas pues ahí están, tan fijas ellas, con hoy las informaciones del partido, bueno, ahora de las puertas, pero de vez en cuando ya sabéis que cambia para informar del partido. Mira, ahí lo tenéis, Real Madrid-Girona. Y nada, ya sabéis, deja tu like, suscríbete, muy importante, todo esto completamente gratis, y que prácticamente nadie hace, simplemente para apoyar al canal de forma gratuita. Y nada, vamos a disfrutar del vídeo. Siempre que vengo por aquí, por el fondo norte, Concha Espina, hay un montón de expectación con los gorilas del Santiago Bernabéu. Siempre están aquí y siempre hay un montón de gente para hacerse fotos, que son súper grandes. Aquí en esta calle, en Concha Espina, fijaos que todavía no han arreglado el suelo. Seguimos con esta parte, la parte más cercana a la fachada o a las puertas de acceso, con el suelo arreglado, y la parte de la derecha, es verdad que esa parte de allí es zona nueva, ya asfaltada y demás, la parte definitiva, pero esta zona de aquí tienen que arreglarla todavía. Road to Budapest. Qué raro, ¿no? Si esto hoy es un partido de liga. Así que nada, aquí mucha gente también aprovecha para hacerse una buena fotito con la fachada oeste. De momento ya sabéis que la fachada oeste han estado haciendo pruebas de iluminación en los últimos días. La verdad que pues nos ha pillado todo como un poco de sorpresa, la verdad, porque un día vine por la noche y ya no estaban haciendo pruebas. Entonces vine una noche y no hicieron pruebas. Me quedé como media hora o así, 45 minutos. No vi ningún tipo de movimiento. Todo puede ser que en cuanto me fuera pues empezasen con el show, pero la verdad es que no aguantaba más, porque llevaba todo el día por ahí, estaba cansado y demás, y digo, bueno, voy a hacer un poquito el esfuerzo por si acaso lo pillo, pero resulta que al final pues no lo pillé. Pero bueno, han estado haciendo pruebas, por lo que he visto, sin dibujos, creo que eran como imágenes estáticas, los focos encendidos sin crear o dibujar ninguna imagen así curiosa, como por ejemplo ya vimos aquí en el canal, que en el otro lado vimos como por ejemplo las Champions. Bueno, lo vimos aquí realmente, los focus fueron aquí, pero el proyector fue al otro lado. Y aquí las pruebas que vimos eran pues la Copa de la Champions, vimos el balón de la Champions, vimos Real Madrid, vimos un montón de cositas interesantes que al final pues bueno, de momento no están llevando a cabo, o al menos eso parece. Entonces bueno, ahí tenéis la fachada. Lo que pasa es que de día no lo van a encender, o al menos eso imagino yo, porque no se vería prácticamente nada. Acordaos de lo que dije, acordaos de lo del tema de las obras, que aquí encima en la fachada oeste
por mucho que haya focos, por el día tiene que haber esta apertura entre lamas, porque fijaos, son las 7:20 de la tarde, ya anochece tarde, ya llega el verano aquí a Madrid, por lo tanto, fijaos, desde por la mañana sale el sol, obviamente, hasta el mediodía que empieza a salir ya aquí. Bueno, es que ya me lo sé las veces que he venido, y a partir del mediodía, bueno, un poquito antes, quizá a la 1 de la tarde o algo así, es cuando empieza el sol a caer desde este punto, así, y ahí es cuando ya se esconde. Entonces toda la tarde, y encima en verano es cuando más aprieta el calor, por lo tanto pues es por eso que tenemos esa separación que hay aquí entre lama y lama en la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Pero no os preocupéis, porque seguiremos rascando, seguiremos intentando pues ver novedades, intentar también obtener información de lo que quieren hacer, pero a su vez también, por supuesto, joder, qué mal estoy. A su vez también pues iremos subiendo cosas, contenido de fútbol del Real Madrid. Este canal pues se ha intentado reconvertir de las obras al fútbol, y obviamente pues ya prácticamente no hay obras, pues todos los madridistas todos madridistas o simplemente las personas que les guste cómo hago este tipo de contenido, que se quieran quedar y que quieran verlo, pues obviamente es lícito y es comprensible que se queden para verlo. Entonces este canal ya va a ser más contenido de fútbol, contenido deportivo, que más de infraestructura del Santiago Bernabéu, obviamente, porque, como digo, la cantidad de trabajos que hay ahora mismo en el estadio pues no iguala a la del fútbol. Así que, para que lo sepáis, aunque bueno, ya llevo bastante tiempo haciendo este contenido en formato short, formato vertical. Lo que hago es subir cosas de fútbol, y en formato horizontal pues suelo subir de obras, pero bueno, de vez en cuando también algo de fútbol. He estado en el suelo, ¿no? En la parte llana, por así decir, de Castellana aquí. Fijaos que tampoco han empezado a remodelar todo el suelo. Jardincitos, tiene que haber como isletas, todo dejarlo bonito, la verdad, pero de momento pues no sé por qué. Bueno, me imagino que también por los procesos judiciales con el tema del parking, pero imagino que si está todo ya con sentencia firme, pues deberían empezar a arreglar el suelo como en el fondo sur, ¿no? Imagine, como dirían los ingleses. Todo está tan paralizado que la verdad es que es súper tedioso el venir aquí un día, grabar las obras, demasiado tedioso, ¿eh? Pero bueno, como digo, el contenido nunca se va a dejar de subir. También me podéis seguir en Facebook. Estoy como Jesús R. Madrid 1902. R. Madrid 1902, de por supuesto el mejor equipo del mundo. Hay mucha gente que me pregunta que por qué tengo ese nombre. Pues obviamente es por el mejor equipo del mundo. Fácil y sencillo, ¿no? Pues si me queréis seguir también ahí, lo he dicho. Ahí tenéis la posibilidad de seguirme. Todo preparado, todo listo para el partido, y yo ya estoy aquí preparado como un atleta en sus tacos para salir y hacer carrera de velocidad para entrar al Bernabéu y ver los interiores, ver las galerías, sobre todo y ante todo ver lo que están haciendo con el anillo LED, que yo hace bastante tiempo que no lo veo, bueno, desde uno de los últimos partidos. El último contra el Bayern no, qué pena y qué desgracia que perdiéramos ese partido, pero un partido antes creo que sí, un partido de Liga o algo de eso. Qué pena lo del Madrid, qué pena lo del Madrid. Es verdad que el Bayern tuvo muchísimas para poder meter gol también, que falló, bueno, yo me acuerdo una, es que la defensa estaba terriblemente mal ese día, pero terriblemente mal ese día. Y no les vi con la misma concentración que contra el City. Si llegan a salir igual que contra el City, por mucho que el Bayern hubiese tenido las mismas ocasiones que tuvo, hubiesen metido 4 o 5 goles. Así os lo digo, yo no vi tanta concentración, no vi a un Vinicius tan concentrado, tan motivado como por ejemplo contra el City. No vi a un Mbappé, que bueno, es verdad que al final Mbappé no jugó contra el City, pero no vi a unos jugadores tan comprometidos y tan involucrados como por ejemplo vi contra el City. Luego Valverde, no sé si el cambio de botas le ha afectado o no, pero ese día, pues sí, fue uno de los mejores, pero no destacó como por ejemplo el día del City, que metió
que metió un tremendo chicharros y al final ese día se notó que estaba en la defensa, estaba en el ataque, estaba en todos los lados. El día contra el Bayern, pues la verdad es que pasó desapercibido para lo que suele ser él. Es una pena y una desgracia, pero bueno, aquí están preparándose para acceder los de Gerona y yo que estoy dando la vuelta, estoy dando, bueno, pues una vueltecita aquí hablando con todos vosotros y vosotras, mientras que veo y no veo nada, más bien no veo nada porque no hay nada de las horas, pero por lo menos que sepáis mi opinión respecto al último partido del Madrid, en la Champions, aquí en el Bernabéu. Ahora ya nos medimos a ellos el miércoles que viene en el Allianz. Ojalá ganar. Yo lo veo complicado porque el Bayern es un equipo muy bueno, pero como siempre digo, como por ejemplo el City, el único que puede eliminar al Bayern es el Real Madrid. Y yo creo que el Real Madrid es el que tiene las riendas del partido. Si ellos quieren hacer un buen partido, lo van a hacer. Si no, pues nada, a base de sufrir. Es que es así de claro, cuando les da la gana jugar, juegan. Cuando no, pues nada, veremos a ver hoy, porque miedo me da. Esto es igual que el día del Mallorca, previo al partido de ida contra el Bayern. Te llega el equipo y te dice, pues hombre, pues en condiciones normales contra el Mallorca, es verdad que es en su campo, pero contra el Mallorca tienes que ganar sí o sí. Pero luego ya sabes que el Mallorca, pues no es el Mallorca en sí, es simplemente que es un equipo que viene de... Mira, creo que está llegando el autobús ahora, porque está la gente aplaudiendo. El Mallorca juega contra un equipazo que saben que se van a dejar la vida, y por lo tanto, mira, sí, ahí está llegando. El superautobús del Real Madrid. Lo que digo, el Mallorca jugó en casa para dejarse la vida contra el Real Madrid. El Madrid jugó simplemente un partido y ya está, un mérito trámite para, pues bueno, intentar coger un poquito de rodaje para el partido del Bayern y ya está. Luego es verdad que tuvimos mala suerte porque Muriqui, pues bueno, siempre está muy acertado contra el Real Madrid. Y nada, lo dicho, si es que al final Madrid tuvo la batuta del partido y por desgracia pues no siempre se gana en el fútbol, ¿no? El fútbol es así, una vez se gana y otra vez se pierde, pero que ese día nos tocó perder. Pues el Barcelona luego jugaba contra el Atleti, que podíamos hacer daño y pupa ahí en la herida, metiendo presión, porque jugabas primero, ganabas y ya le metías presión al Barça para que ganara el Atleti, y luego resulta que pierdes, juega contra el Atleti y el Barça y ganan también su partido. Ahora encima se quejan de robo, ¿no? Como habéis visto, se quejan de robo del tema de la roja. Mira, solamente digo esto antes de acceder al estadio. ¿Por qué no sacan comunicados en la Liga? Y si en la Champions, y si en la UEFA en este caso. ¿Por qué? Ahí dejo la duda, aunque bueno, ya lo sabéis, ¿no? Vamos para adentro. Madre mía, lo que ha cambiado todo, chicos, chicas, lo que ha cambiado todo. Estamos ya en el interior, luces encendidas de estas indicaciones, de estos carteles informativos que han colocado pues hace relativamente poquito. Uy, qué fresquito sale de ahí. Es que está haciendo un calor últimamente y luego encima este fin de semana vuelven a bajar las temperaturas. Bueno, en mi relleno favorito no es que hayan colocado nada, la verdad, parece que no ven mis vídeos, pero aquí vendría muy bien, por ejemplo, la goleada de Zidane, alguna falta de Roberto Carlos, que por cierto hoy es su cumpleaños, pero nada de nada. Este cartelito, bueno, este poste con varios carteles, multicartel, por así decir, sigue sin encenderse, y eso que está en teoría iluminado, bueno, iluminado no, enchufado a la electricidad, en teoría. Aunque bueno, si está así el cable enrollado al poste, la verdad es que quizás no esté conectado. Aquí ya sabéis que en la parte más baja, la parte de este espacio, hay pues esta zona que está libre para hacerse fotos y para poder ver esas letras preciosas, bonitas, enormes, y poder pues, inmortalizar el momento. Y ya pues subes por aquí por las escaleras, muy ricas, fresquitas.
Nos encontramos con este escudo que luego a su vez también pues te puedes hacer fotos ahí con Bernabéu y luego con el escudo también, una foto muy rica, fresquita. Y nada, yo creo que nos fijaremos también en lo que vayan haciendo en toda esta zona, veremos a ver si sucede o no sucede algo. Lo que sí sabemos es que no quitan las redes anticaída. Lo que sí tenemos es ahí un andamio, un enorme andamio, creo que están pintando, creo, vamos a ver, vamos a subir para verlo. Fijaos el cúmulo de heces que hay ahí, madre mía, madre mía. Claro, ¿y cómo limpias eso? Bueno, estamos aquí en los sectores 430 más o menos y podemos ver nuevos carteles colocados a esta viga, que no sé si era una viga de cuelgue o no, pero es una viga que está aquí, pues que básicamente ya tienen los carteles y encendidos. Ahí justo debajo tenemos el antiguo, que es el provisional. Aquí tenemos andamios que yo creo que están colocados para trabajar ahí arriba. Vamos a ver si podemos localizar algo. Ahí tenemos más andamios. Ahí hay más andamios. Habría que subir un nivel más para intentar visualizar a ver si hay alguna novedad, o al menos poder verlo mucho mejor, ¿no? Porque desde aquí no se ve nada. Bueno, llegamos aquí. Vamos a ver si podemos ver algo. Veo que están los andamios aquí. Están envolviendo también esa viga, esa gran viga, pero la verdad es que no veo dónde se centra la actividad. Hay conductos de ventilación, vigas y demás, pero realmente no veo avances. No sé si vosotros lo veis, posiblemente, que quieran trabajar en la cara externa de la cinta mecánica, que hay justo ahí, que fijaos cómo parece que han colocado estructuras y luego lo envolverán con esas placas metálicas, básicamente estas placas metálicas que lo que hacen es envolver pues toda la estructura que hay en esta zona. Aquí fija, mira, este es el ejemplo. Quizá lo que vayan a hacer sea esto, colocar toda esta estructura, este material que la verdad que es muy bonito, pues no sé, composite, ¿no? O se llamaba o algo de eso. Pues seguramente viendo los andamios donde están, lo que van a hacer es colocar y envolver esa cara externa de la escalera mecánica. Bueno, ya que estamos por aquí, fijaos cómo empiezan a predominar ya los carteles iluminados, tanto en las paredes, ahí al fondo, como en las alturas, en el techo, colgados del techo. Ya empiezan a predominar. Es verdad que se sigue viendo un poco soso todavía el interior de esta zona, que estamos justo en el tercer anfiteatro del lateral este. Se ve un poquito más colorido por las pantallas, pero la verdad es que para mí sigue siendo pobre. Quizá esto lo vayan a dejar así porque es una zona que tampoco es que se vea mucho, y como no hay muchos espacios VIP o zonas VIP en este lugar, pues seguramente no hagan nada o lo dejen así por eso, porque tampoco tenga mucha actividad. Aquí ya estamos en el interior, la gente que se queda en mitad del pasillo formando cola, y fijaos, me han dejado este mirador para mí, para básicamente, bueno, a lo mejor vemos algún jugador del Madrid. A ver, está Pintus. Ahí hay veces que vemos algún jugador del Madrid que lo que primero que hacen es nada más llegar, pues ir al centro, como podía hacer Jude Bellingham, también más Tantuono acompañado del inglés. Y ahora mismo, después de haber colocado, es que qué pasada lo del vídeo marcador, y ya una vez coloquen el segundo anillo LED, que lo van a colocar en esa línea, ya va a quedar esto espectacular. Ya lo es, imagínate en un futuro. Próximo partido del Real Madrid femenino contra el Logroño el domingo, el 26 de abril a las 7:30 de la tarde en el estadio Alfredo Di Stéfano. ¿Qué os iba a decir? Deja tu like, suscríbete al canal, todo totalmente gratuito.
simplemente con tu dedo, el que más prefiera, con el que te gusta hacer cositas extrañas, con ese mismo me da igual, aunque sea mi canal, tú puedes hacerlo porque es tu dedo. Deja tu like y suscríbete, que es gratis. Os iba a comentar lo del tema del anillo LED, ese segundo anillo LED que pues bueno, van a hacer en la fascia, del tercer anfiteatro, en la fascia del tercer anfiteatro, porque es que claro, el segundo anfiteatro es ahí, es esa zona de ahí, y luego esto de aquí es el tercer anfiteatro, pero realmente donde está tocando es la fascia del tercer anfiteatro. Pero bueno, vamos al lío. Lo que voy a decir básicamente es que en toda esta zona del fondo sur, aquí no han tocado nada. Aquí no han tocado nada porque ahora vais a ver los carteles, bueno, estáis viendo los carteles que pone Bernabéu, que eso los colocaron hace relativamente, espérate que lo haga bien, relativamente poquito. Eso es para, pues bueno, para cambiar, ¿no? Para suplir esos antiguos carteles ya que se habían quedado un poquito anticuados, que ponía también Bernabéu, bueno, Bernabéu o Santiago Bernabéu, algo de eso, pero se habían quedado muy anticuados porque era del Classic Bernabéu. Y entonces han colocado estos que son acorde a, pues bueno, a los asientos azul navy y a pues también los pasillos que son grises, y entonces que quede todo como en consonancia, ¿verdad? Pero nos acercamos ahora al lateral oeste, ya hemos entrado al lateral oeste y fijaos que ya a partir de aquí, mira, ahí se ve perfectamente, bueno, perfectamente, ahí se ve el corte, ¿lo veis, no? Debajo de la letra E con tilde, ahí tenéis el corte, que básicamente hacia la derecha podemos visualizar que han quitado esa fascia, esa antigua fascia. Hacia la izquierda continúa todavía, como podéis observar, y como digo, hacia la derecha pues ya han quitado toda esa estructura que tenían que quitar para pues dentro de poquito, si no lo han hecho ya, colocar la estructura que soporte el peso de las pantallas LED. Fijaos ahí como poco a poco vamos avanzando. Quiero hablar mucho porque al final está la música de por medio y si no pues me bloquean el vídeo. Ahí podéis ver esas estructuras que están justo debajo de ese cartel que pone Bernabéu, que Bernabéu simplemente pues como una marca comercial, ¿no? El estadio se va a seguir llamando igual, Santiago Bernabéu. Hay gente que pues bueno, que dice que el estadio ya le han cambiado de nombre y no es así, la verdad, no es así. Y fijaos que seguimos avanzando, seguimos viendo que toda esta zona también han quitado esa antigua fascia. Seguimos avanzando y ya estamos esquina con el fondo norte, ¿eh? Esquina con el fondo norte, y aquí vemos ya el corte. Bueno, en estos últimos días no habrán hecho prácticamente nada porque jugamos aquí el martes de esta semana, así que no han hecho prácticamente nada, no ha dado tiempo porque entre que quitas el césped, metes las grúas, sigues con los trabajos, ay que me pica el ojo, pues básicamente no te da tiempo a hacer prácticamente nada. Así que bueno, pero han pegado un buen avance, fijaos, desde aquí hasta, a ver que lo vuelva ahí, vale, hasta aquí, fijaos todo el trocito, desde aquí hasta aquí, un buen, bueno, pues prácticamente todo el lateral oeste, a falta de un poquito, esa esquinita ahí, yo diría que todo el lateral oeste ya se han quitado. Y eso, pues es verdad que aprovecharon, por ejemplo, antes del partido contra el Bayern, que aprovecharon a darle un buen meneo, un buen avance, a las obras. Entonces, pues nada, pues ahí vimos, yo creo que se quitaron todo esto de aquí, más o menos, en esas 2 semanas, ese cachito de ahí, bueno, ese cachazo, porque no es fácil, tienes que meter las grúas, sacar el zip, bueno, iba a decir una palabra que no puedo decir, pero hay niños delante, sacar pues el telescópico, y el telescópico ya pues trabajar en esa zona de ahí, que yo digo, bueno, pues han hecho relativamente poco, pero realmente es bastante. Pero bueno, veremos más avances. Imagino que el próximo partido, ¿cuándo es? El día 21 de abril a las 9:30 de la noche. Nada más y nada menos, 9:30 de la noche. Increíble pero cierto. Bueno, pues ese día contra el Alavés volveremos aquí a grabar las obras.
Mientras tanto, suscríbete porque subiremos de todo, no solamente obras, sino contenido del Real Madrid y demás, fútbol. Así que sigue el contenido, sigue el canal porque no te vas a arrepentir, ¿eh? Así que nada, vamos a seguir andando, vamos a seguir visualizando cositas. A ver si han avanzado también en las esquinas de la Torre B y Torre C, pero para ello nos tendremos que mover porque desde aquí pues apenas se ve. Es verdad que fijaos todo lo que han avanzado colocando esas pantallas acústicas en la parte más alta de la grada del cuarto anfiteatro. Mira. Fijaos cómo lo han dejado todo eso para que el sonido no se escape, que el sonido intente minimizarse a la hora de que se escuche en el exterior. Y aquí, fijaos también aquí, mira. Vamos a recorrer todo el fondo norte. Todo el fondo norte, fijaos, Y la verdad que queda muy bonito. Esas pantallas acústicas quedan acordes a la estructura y a los pasillos, sobre todo, del Santiago Bernabéu. Bueno, como digo, fijaos que no se ve nada, no se ve prácticamente nada desde aquí, así que vamos a proceder a movernos, que se me suben las hormigas y luego tengo que discutir con ellas. Madre mía, qué pena me da el Skybar, que ya no hablamos de él, pero qué pena me da. Todo preparado que estaba, todo lleno de sillas, sillones, todo preparado, la barra, toda esa concesión preparada para abrir. Y qué pena, me da una pena brutal y bestial porque tengo unas ganas de que abran ya el paseo perimetral, pero es que llevo diciendo esto tanto tiempo, qué pena. Sé que lo que voy a decir no os importa nada o os importa una mierda, pero ya me ha llegado la placa de los 100.000 suscriptores, que muchas gracias de nuevo a todas esas 100.000 personas que están suscritas a mi canal y a los que ven mi canal y que no están suscritos, también muchas gracias porque indirectamente me has ayudado también a llegar a los 100.000 suscriptores. Así que pues voy a hacer un vídeo haciendo un unboxing de la placa y demás. Sé que, como digo, os va a importar una mierda, entre cero y nada, que suba ese vídeo, pero bueno, para la gente que quiera verlo, pues dentro de poco lo subiré y la verdad que estoy muy contento. La verdad que no voy a decir que es un sueño, porque un sueño ya lo he cumplido jugando aquí en el estadio Santiago Bernabéu. También he hecho muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo ir a la ciudad deportiva del Real Madrid, conocer a Roberto Carlos en persona, muchas cosas más, pero bueno, dentro de poco subiré un vídeo pues haciendo el unboxing para que veáis la placa, que por lo visto tiene un nuevo formato. ¡Ojo! Eso ahí es como una cámara, ¿no? Es como una cámara que puede ser que hayan colocado ahí para hacer time-lapse. Estoy intentando fijarme en la cara interna de las lamas para ver si han colocado algún tipo de foco, pero nada de nada, Estoy ahora mismo en el Torreón Sur, al lado de la Torre A, una de las pocas torres, dos en concreto, Torre A y Torre D, que han sobrevivido, entre comillas, lo digo con el buen sentido de la palabra, a la demolición de las torres. Ya sabéis que eso demolieron las del lateral oeste, la B y la C, y estas, la A y la D, siguen aquí presentes. La verdad es que la veo y me recuerda al antiguo Bernabéu. Bueno, sigamos, que me estoy entreteniendo demasiado en cosas, entre comillas, insignificantes. Fijaos todo lo que queda. Arriba teníamos un pasillo que prácticamente no parece que no habían tocado, con la B entre medias. Y luego resulta que venimos a este de aquí, que es pues el segundo anfiteatro del lateral este. Y fijaos, allí seguimos sin ver ningún tipo de movimiento. El techo, fijaos cómo está. Además que se ve el corte perfectamente. Los cables por aquí y por fuera, porque todavía no han terminado, obviamente. Pero fijaos el corte terrible que hay aquí entre este rellano de aquí y este descansito de aquí, donde aquí vemos que han pintado. Aquí vemos esta pintura blanca también en las paredes, pero todo diferente color respecto a otros niveles. Quiero recordar que esta parte de aquí, que es la del segundo anfiteatro, el lateral este, quiero recordar que es puede ser que sea por el Tour Bernabéu, que pasa por este lugar, pero no pega para nada, no contribuye a todos los colores, bueno, a los mismos colores que han puesto en las diferentes galerías. Y este es el único que destaca, por así decir. Lo que digo, puede ser que sea por el Tour Bernabéu, porque además vienen por esa puerta de ahí. Aquí es donde colocan los cromas para hacerte las fotos con las Champions y los jugadores con croma y demás. Y luego pues sales al mirador y ves el interior. Pero vamos, súper raro, la verdad.
Seguimos avanzando, ya estamos en las galerías del fondo sur, una de las zonas que primero avanzaron con estos decorados, en estas galerías internas. Fijaos qué bonito todo, igualito que el piso que acabamos de ver, igualito. Al final, aquí ves cómo envuelven los pilares de una forma pues más atractiva. Y también las paredes, el techo pues es verdad que lo han pintado de negro, pero tiene también esos acabados muy bonitos que te hacen ver pues toda esta zona de diferente color, la verdad. De diferente color, totalmente. No como el otro lado, pero bueno, yo espero y confío que algún día puedan solventar ese, entre comillas, problema. Ahora estamos en tribuna, ya sabéis que en tribuna lo que han hecho es colocar asientos en la parte cercana a la grada, esto es aquí, ganando un poco de aforo respecto a, en teoría, las informaciones que había, que se iba a llegar a X aforo, pero al final parece que no se ha llegado, y por lo tanto han intentado arañar, rascar todo lo posible, pues instalando estos asientos, que la verdad que bueno, te sientas aquí a ver. Sí, se ve bien el partido, se ve bien el partido. Es decir, no ves el videomarcador, lo de siempre, ¿no? No ves el videomarcador y demás, pero la verdad es que aprecias todo lo que ocurre en el partido, las paradas, y los jugadores están al otro lado del campo, también lo ves, así que no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, al final la gente cuando viene aquí sabe a lo que básicamente ha comprado, ¿no? Porque si no, vamos a bajar por aquí. Yo como Pedro por su casa, pues igual. Yo como Pedro por su casa, así. Por cierto, viva Galicia. Viva Galicia. Seguimos avanzando, ya vemos también parte final, que es todos esos carteles luminosos. Vamos a hacer una entrada triunfal que nunca... Bueno, qué mentiroso estoy hecho, que nunca había hecho, mentira. Y seguro que si veis los vídeos, pues alguna vez lo habéis visto, pero es que esta toma es brutal, Mira, mira, mira. Aprovéchala, a ver si después de esto me dejas tu like. Ya ves, espectacular, Ahora desde aquí vamos a poder ver lo que ocurre tanto en la torre C como en la torre B. Pero es que esto es una pasada, Madre mía, es que es como si pudieses tocar el césped del Estadio Santiago Bernabéu. Está prácticamente a ras, o estamos prácticamente al nivel, a la cota del césped. Bueno, ahora que estamos aquí, estamos viendo zonas de la torre B, en este caso. Han colocado estos cartones, no sé por qué, la verdad. Bueno, no son cartones, es como papel de pintor, ¿no? Pero es como que han puesto doble cristal, ¿no? Han puesto doble cristal, puede ser. Y es por eso que estén esos papelitos de pintor en esa zona. A ver, he dicho que sé mucho mejor desde este lugar, es verdad, pero tampoco es que se vea gran cosa, ¿no? Fijaos qué altura hay, Este pedazo de crack está arriba del todo y parece que se va a caer encima de nosotros. Bueno, y también desde aquí se tiene que ver muy bien los trabajos de la fascia. A ver. Mira, aquí está el corte, justo debajo de este pedazo de crack. A partir de ahí hasta... Era por aquí, ¿no? Mira, ahí. Pero bueno, ahí lo podéis ver. En la parte inferior de la imagen podéis ver lo que hemos visto desde el otro lado, desde el lateral este, todas esas planchas acústicas. ¿Y eso qué es? ¿El reflejo? Es como un plástico que se está moviendo por el aire, ¿no? Bueno, realmente no se ve muy bien desde aquí, la verdad, o al menos yo no veo nada diferente a otras veces. Lo único que parece que han puesto como doble cristal, por lo que parece, porque hay esparadrapo y todo ahí. Perdón, esparadrapo no, cinta de carrocero.
y eso es lo que puedo decir. Vamos a cambiar al otro lado. Vamos a ver allí la esquina de la Torre C, que quizá desde aquí lo veamos mucho mejor que acercándonos demasiado. Si vemos un montón, un cúmulo de andamios ahí montados en este lugar. Parece allá abajo que igual tenemos esa cristalera, esas mamparas colocadas en, parece ser un mirador ahí en el paseo perimetral, pero hay tanto andamio y tanta red anticaída que no consigo apreciar nada de nada, Al menos yo no consigo apreciarlo. Oye, ahora que me fijo, estos asientos de aquí están acolchados. Tienen la sección de plástico y luego tiene tanto en la espalda como en el culete. Tiene aquí como esponjita, ¿no? Anda. Y es que todos estos de aquí están con... Bueno, esos no. A partir de este pasillo para allá, no. Todos estos de aquí sí. Hostia, pues ya ves el partido diferente, porque al final estar sentado en un plastiquito durante 90 minutos, se queda la parte de abajo, la parte de atrás, pues un poquito plana. A ver luego cuando empiece el show de sonido, a ver a cuántos decibelios llegamos en el día de hoy. De momento, con esto que acaban de colocar, 78 nada más. Pero lo importante también es grabarlo fuera, claro. Hay que grabarlo en los exteriores porque es lo que realmente afecta a los vecinos. No tienen cabida. Animamos a todos los aficionados a que mantengan su más firme rechazo a estas conductas y actúen con respeto y tolerancia. Muchas gracias. Santiago Bernabéu. Buenas noches y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Buah, es que esto es espectacular, de verdad. Ya lo he vivido 100 veces, pero como si fuese la primera, Yo lo grabo por si hacen algo nuevo. Cuando esté el segundo anillo LED, bestial. Se va a juntar la U televisiva, primer anillo, el segundo anillo, allí no, aquí sí. ¡Wow! ¡Qué azulito! Cambiado, esto es nuevo. Real Madrid Girona. Gerona, perdón. Esto es nuevo, esto es nuevo. Entre el Girona Fútbol Club y el Real Madrid. 2, Hugo Rincón. Con el 3, Joel Roca. Número 5, David López. Con el 7, Estuario. Y por el Real Madrid Club de Fútbol, 13.
megafonía cuánto está? Bueno, pues nada, partido mega empatado, liga perdidísima. Espero que os haya gustado el vídeo, porque el partido, la verdad es que nada, muy mal. Próximo partido, Real Madrid Alavés. Lo hemos comentado antes, si queréis entradas para ese partido, contactadme por privado y gustosamente os cedo ese link para que podáis comprar entrada. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dale like al botoncito de abajo con el pulgarcito para arriba. Suscríbete, que es totalmente gratuito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. A la Madrid.